Hola, bienvenidos al Ateneo Bibliográfico número 544 de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Juan Rosa y les voy a presentar el segundo Ateneo del ciclo de Salud Pública. En esta oportunidad vamos a hablar de los certificados y pasaportes digitales de vacunación e inmunidad contra el COVID-19. Haremos un recorrido comenzando por cuestiones generales sobre la pandemia, principalmente sobre su impacto social y las medidas de protección contra la vacunación contra el COVID-19. Después veremos algunas diferencias entre certificados de vacunación y pasaportes de inmunidad. Más adelante comentaremos algunos ejemplos de países, regiones y entidades que están planificando o incluso ya han implementado certificados o pasaportes de salud digitales. Continuaremos con las tecnologías de la información y la comunicación que se deberán tener en cuenta en el desarrollo de los certificados y pasaportes digitales. Seguiremos con los beneficios asociados a la implementación de los pasaportes de salud digitales y luego con los problemas y desafíos asociados al uso de los mismos. Finalmente cerraremos con unas conclusiones a partir de lo visto previamente. Comencemos. La pandemia por COVID-19 es un problema a nivel mundial que ya lleva más de un año condicionando el funcionamiento social como lo conocíamos previamente. Si bien se han logrado avances significativos en su manejo, el virus todavía continúa afectando seriamente a los sistemas de salud y hundiendo las economías en profundas recesiones. Los gobiernos intentan buscar formas de levantar gradualmente las medidas restrictivas al tiempo que minimizan los riesgos para la salud pública. Dentro de las medidas que ya se han tomado para restringir el avance de los contagios, tenemos el distanciamiento social, el uso de elementos de protección personal, el encierro general, la prohibición a viajar y el manejo de casos confirmados y sospechosos de COVID-19. La última incorporación a esta lista, y de hecho la más significativa, fue la aprobación de las vacunas contra el COVID-19 para su uso en la población general. Entre las vacunas con mayor cantidad de aplicaciones tenemos las producidas por AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sputnik. Sin embargo, la inmunización universal de las poblaciones se enfrenta a enormes desafíos, como la distribución desigual de vacunas, sistemas de salud deficientes, escasez de profesionales de la salud para aplicarlas, desconfianza y campañas en contra de las vacunas. A esto hay que sumarle la aparición de nuevas variantes virales parcialmente resistentes a estas vacunas. Bueno, a pesar de todos estos impedimentos, un grupo selecto de países continúa impulsando sus programas de vacunación contra el COVID-19 con resultados alentadores. A medida que el número de vacunados aumenta, algunos países ya han comenzado a planificar e implementar estos certificados y pasaportes de salud, que confirman la vacunación contra esta enfermedad vinculada a la identidad del titular. El propósito de estos documentos, según argumentan los gobiernos, es permitir que las personas viajen, asistan a grandes reuniones, accedan a lugares públicos y regresen al trabajo sin comprometer la seguridad personal y la salud pública. Tradicionalmente a las personas vacunadas se les otorgaba un certificado de vacunación con información como datos personales, fecha de aplicación y centro de salud donde se aplicó la vacuna. Sin embargo, estos certificados pueden falsificarse, modificarse, romperse o perderse fácilmente. Para contrarrestar estas limitaciones, están surgiendo los certificados de vacunación digitales. Estos podrían usarse mediante aplicaciones, asegurando que la información sea a prueba de manipulaciones, accesibles de forma remota, seguros y que se preserve la privacidad de las personas. Adicionalmente, algunos países o entidades están desarrollando pasaportes de inmunidad digitales para compartir el estado de inmunidad de los individuos. Estos consisten en certificados de inmunidad temporal basados en los resultados de pruebas serológicas en lugar de basarse en la vacunación de los individuos. El uso es similar, permitiendo a los titulares tener cierto grado de movilidad, trabajar presencialmente y asistir a eventos sociales durante el encierro. Conozcamos algunos ejemplos. La Organización Mundial de la Salud lanzó el programa Certificado de Vacunación Inteligente para monitorear los programas nacionales de vacunación COVID-19 y facilitar las actividades de vacunación transfronterizas guiadas por el Reglamento Sanitario Internacional. El enfoque del Certificado de Vacunación Inteligente se centra en la implementación de soluciones digitales efectivas e interoperables que respalden la administración y el monitoreo de la vacunación contra el COVID-19 y otras vacunas entre los diferentes organismos. Para esto resulta fundamental lograr un consenso sobre los estándares comunes y gobernanza para la seguridad, la autenticación, la privacidad y el intercambio de datos.
Dentro de los estándares de interoperabilidad incorporados por el programa de vacunación inteligente se encuentran HL7 Fire, CE11 y SNOMED-CT. En cuanto a países y regiones, se están planificando varios proyectos, incluso algunos ya fueron implementados. China lanzó un certificado de vacunación COVID-19 digital para sus ciudadanos que planifican viajes transfronterizos. Israel utiliza una aplicación para smartphones llamada Green Pass, que permite el acceso de las personas vacunadas a lugares públicos. El Reino Unido desarrolló una aplicación para dispositivos móviles para documentar a las personas que se han sometido a pruebas de COVID-19 y que pronto se utilizará para llevar un registro de las personas inmunizadas contra el coronavirus. Dentro del bloque latinoamericano, Uruguay es el país más adelantado en el desarrollo de su pasaporte sanitario. Estará basado en el Travel Pass, que es la plataforma de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y se planifica su implementación para el mes de junio. La Unión Europea planea un certificado digital que permita a los individuos viajar libremente dentro del bloque. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África lanzó el programa Trusted Travel, con información sobre las últimas restricciones de viajes y requisitos de entrada en cada región. Utiliza bases de datos de laboratorios autorizados e información de cumplimiento de vacunación, incluida la fiebre amarilla y a futuro la vacuna contra el COVID-19. La información es proporcionada por los Estados miembros de la Unión Africana y validada por el CDC de África. En Argentina ya se encuentra implementado el certificado digital de vacunación COVID-19 dentro de la app Mi Argentina. Para el registro de la aplicación de la vacuna, los prestadores de salud deben ingresar al Registro Federal de Vacunación Nominalizado, NOMIVAC, donde cargarán la información vinculada a la persona mediante la ficha del ciudadano del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA. Ahora bien, para que los certificados y pasaportes digitales tengan éxito, resulta fundamental el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Analicemos cada una de ellas. La inteligencia artificial será de gran ayuda para detectar certificados de vacunación falsos, identificar y mapear regiones o poblaciones no vacunadas para una planificación estratégica y agrupar patrones de migración de los individuos en función de los datos almacenados. El manejo de Big Data será clave para poder almacenar y procesar datos de verificación de certificados y pasaportes, admitir el acceso remoto de certificados y pasaportes y permitir la actualización en tiempo real de los datos de verificación. Internet de las Cosas permitirá acceso remoto a certificados de vacunación, apoyar la sincronización regional e internacional de los datos de salud e integrar la información en aplicaciones que generen los certificados y pasaportes digitales. La tecnología 5G posibilitará admitir un alto ancho de banda y una alta tasa de transferencia de datos para respaldar la verificación en tiempo real de los certificados y pasaportes. La tecnología de código QR será una herramienta útil para verificar los certificados de inmunización digital COVID-19 vinculando el código QR generado por el teléfono móvil y las aplicaciones del servidor o del host. Al escanear el código, las autoridades reguladoras pueden tener acceso a los detalles de vacunación, pruebas de inmunidad y el historial de viajes. Además, se pueden desarrollar encuestas de vacunación de seguimiento y acceder a ellas a través de sistemas de código QR. Dentro de las TICs, es de destacar la tecnología blockchain, que se originó a partir de la tecnología financiera para potenciar la moneda virtual como el Bitcoin. Es una tecnología novedosa, reconocida por su descentralización, transparencia y anonimización en las propiedades de gestión de datos. En esencia, blockchain es un sistema distribuido para el registro y almacenamiento de transacciones. Los datos almacenados a través de esta tecnología son compartidos, pero de una manera impermeable, inmutable y a prueba de manipulaciones. Debido a la ausencia de una autoridad central que gobierna el proceso, el acceso a los datos está restringido y depende de técnicas criptográficas revisadas por pares, denominadas claves hash, para garantizar que los reclamos de terceros sean verificables. Este método no requiere una confianza preexistente entre las partes y al mismo tiempo mantiene intacta la confidencialidad de las personas. Como funciona con características como las ya descritas, la tecnología blockchain es aclamada como una herramienta prometedora para la gestión de datos confidenciales. Es posible su aplicación en el manejo de datos de salud y la creación de un nuevo ecosistema para el intercambio de información de salud con mayor eficiencia, privacidad, seguridad e interoperabilidad,
resultando particularmente útil en el contexto global para frenar la transmisión del COVID-19. Su uso permitirá la verificación y validación de certificados electrónicos de vacunación e inmunidad, mejorar la seguridad de los enlaces de comunicación y datos de salud electrónicos, especialmente al acceder y compartir datos de salud, y asociar la identificación de las personas con los registros de blockchain con fines de autenticación. Pasemos a ver los beneficios relacionados con el uso de los certificados y pasaportes digitales. Los certificados y pasaportes de salud digitales ofrecen beneficios económicos y de salud hasta que se logre la inmunidad colectiva. Al permitir un regreso seguro a una vida socialmente activa, alientan a las personas a vacunarse. También permiten una reactivación gradual de la economía en sectores clave como la alimentación, el comercio minorista, el entretenimiento y los viajes. Es probable que los consumidores se reincorporen a las actividades comerciales y recreativas si están seguros de que hacerlo justamente no representa un riesgo. Una vez que todos ganen acceso a las vacunas, los pasaportes promoverán entornos más seguros para trabajar, comprar, recrear y viajar, representando una alternativa menos restrictiva a las actuales medidas de salud pública. Sin embargo, hay varias consideraciones a tener en cuenta en relación al uso de los certificados de vacunación y los pasaportes de inmunidad digitales. Por un lado tenemos los desafíos técnicos, incluida la eficacia variable según el tipo de vacuna, la durabilidad de la inmunidad y la aparición de nuevas cepas variantes del COVID-19. De acuerdo con los ensayos clínicos publicados por las 6 vacunas más populares disponibles actualmente, la eficacia global varía entre el 63 y el 95%. Sin embargo, la duración de la protección que brindan las vacunas contra el SARS-CoV-2 es incierta. Se requiere más evidencia sobre la efectividad a largo plazo de las vacunas y la duración de la protección que confieren, particularmente con la aparición de nuevas variantes. La duración de la inmunidad de la vacuna se comprenderá mejor con el seguimiento a mediano y largo plazo de los participantes de los ensayos clínicos junto con los estudios observacionales. También existe incertidumbre sobre la medida en que las vacunas previenen la adquisición y transmisión del SARS-CoV-2. La evidencia actual sugiere que las vacunas reducen significativamente la propagación y la infección asintomática. Adicionalmente, teniendo en cuenta que hay más de 200 ensayos de vacunas en curso, establecer las características de cada vacuna con el propósito de renovar el pasaporte será un desafío. También los pasaportes de salud digitales implican desafíos técnicos, incluida la autenticación del estado de la vacuna y la inclusión de rangos temporales de inmunidad. Muchos países no cuentan con un sistema nacional de información sobre inmunización, tampoco con una base de datos digital confidencial, segura e integrada que registre todas las dosis de vacunas de la población. Y además, los pasaportes de salud digitales deben incluir fechas de finalización de la serie para determinar la caducidad una vez que la duración de la protección de la vacuna esté mejor definida. Aún no se sabe si la infraestructura de las TICs existente puede manejar la gestión de datos y los requisitos de seguridad necesarios para implementar certificados de vacunación digital. Además, conectar las comunidades no conectadas es otro desafío, atestiguado por las aplicaciones de rastreo de contactos digitales. Los pasaportes de inmunidad deben estar estandarizados internacionalmente y deben tener credenciales verificables que protejan contra problemas como la falsificación y la pérdida de privacidad. La OMS no respalda actualmente los pasaportes de inmunidad existentes debido a estas preocupaciones. La evidencia actual refleja que en los países y regiones donde se están desarrollando e incluso implementando aplicaciones que generan y validan certificados digitales de vacunación COVID-19, no se tuvieron en cuenta estándares regionales e internacionales. Los proveedores de salud digitales de tecnología deben homogeneizar el desarrollo y el despliegue de las mismas. Actualmente las aplicaciones de certificados y pasaportes de salud digitales difieren de una región a otra, tanto en formato como diseño, manejo y protección de datos, protocolos y estándares de comunicación. La emisión y el intercambio de datos de los certificados de vacunación COVID-19 generan preocupaciones ya que muchas autoridades reguladoras en varias jurisdicciones accederán a información de salud personal sin normas y regulaciones predefinidas. Esto puede afectar aspectos como la seguridad y la privacidad de la información de datos de los individuos. La interconexión de las aplicaciones hace que los sistemas sean vulnerables a ataques. Por lo tanto, los estándares de seguridad, el cifrado de los enlaces de datos y las comunicaciones deben definirse claramente para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del sistema.
Además, la estandarización de datos en términos de qué datos se adquieren, cómo se formatean y cómo se intercambian es fundamental. También pueden ser necesarios acuerdos de uso de datos para garantizar la protección de los datos sanitarios. Los reguladores deben fomentar el uso de registros digitales de vacunación COVID-19 basados en el consentimiento a los que se accede de manera segura, verificable y que se preserva la privacidad. Resultan también necesarias políticas que guíen la integración y sincronización de soluciones digitales y el intercambio de datos para el manejo de los certificados y pasaportes de salud digitales. Existe la necesidad de establecer marcos globales como hoja de ruta para el desarrollo y despliegue de soluciones digitales efectivas en este momento de emergencia sanitaria mundial. Las autoridades reguladoras regionales e internacionales deben participar en las iniciativas y políticas del sector público y privado, al tiempo que desarrollen un marco que oriente la implementación de los certificados y pasaportes digitales COVID-19. Veamos ahora la cuestión de la circulación internacional. El concepto de pasaporte se aplica más obviamente a los viajes. Las autoridades imponen actualmente requisitos de cuarentena a las personas que cruzan fronteras internacionales y la mayoría de estas políticas no hacen excepciones para los viajeros vacunados. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades reconoce la vacunación como un motivo para levantar la cuarentena para las personas expuestas a la infección por COVID-19. También, para viajar desde la mayoría de los países, la agencia recomendó eliminar las restricciones a los individuos que se hayan recuperado del COVID-19. Parece solo una cuestión de tiempo antes de que las mismas políticas se apliquen a los viajeros que puedan mostrar pruebas de vacunación completa o inmunidad. Al tomar la iniciativa en la política de viajes relacionadas con la vacunación, los gobiernos pueden comenzar por establecer estándares para la documentación confiable de la vacunación. Es probable que estos estándares surjan relativamente pronto de las asociaciones público-privadas en el sector de los viajes y luego se extiendan a otros entornos como reuniones sociales y recreativas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, es una asociación comercial de aerolíneas globales que lanzó la aplicación Travel Pass, aún no adoptada por muchos gobiernos. Esto es para validar los certificados de inmunidad COVID-19. Esta iniciativa ha promovido el desarrollo y la implementación de certificados digitales de vacunación COVID-19 en varias regiones. Pasemos ahora al aspecto legal vinculado a los certificados y pasaportes digitales. Los pasaportes de vacunación no solo están permitidos por las regulaciones sanitarias internacionales, sino que ya existen. De hecho, ya desde hace tiempo la OMS respalda los certificados que confirman la vacunación contra la fiebre amarilla para la entrada en ciertos países. Los gobiernos tienen el poder de validar y monitorear el estado de vacunación al tiempo que exigen pruebas de vacunación para acceder a ciertos privilegios. El derecho internacional impone pocas restricciones a los pasaportes de salud digitales. El Reglamento Sanitario Internacional, firmado por 196 países, otorga una amplia discreción para ejercer poderes de salud pública basados en pruebas. El artículo 31 de estos reglamentos permite específicamente a los gobiernos exigir pruebas de vacunación u otra profilaxis. Durante la pandemia de COVID-19, los estados ya han exigido el uso de elementos de protección personal y medidas de distanciamiento en determinados lugares. Asimismo, se podrían autorizar y exigir pasaportes de salud, autenticando el estado de vacunación, ya sea a través de plataformas digitales públicas o privadas. Sin embargo, los pasaportes de salud también deben sortear las limitaciones constitucionales y derechos civiles propias de cada país. Es probable que la justicia someta los pasaportes administrados por el gobierno a un escrutinio de alto nivel si impiden que personas no vacunadas asistan a eventos religiosos o infrinjan otros derechos protegidos constitucionalmente. El sector privado tiene un interés particular en garantizar que los empleados y los clientes se vacunen porque facilita el regreso a las actividades sociales y comerciales. Las empresas podrían depender de los pasaportes y certificados como requisito de salud necesario para retomar las actividades de manera habitual. Esto permite a los empleadores exigir la vacunación contra el SARS-CoV-2 para regresar al lugar de trabajo, lo que garantiza que los empleadores no representen una amenaza directa para la salud o la seguridad. Aunque los empleadores pueden exigir las pruebas de vacunación, deben acatar la ley de derechos constitucionales.
Por lo tanto, los empleadores, siempre que sea posible, deberían ofrecer a las personas con situaciones especiales adaptaciones razonables, como a través del teletrabajo. Veamos a continuación algunas consideraciones éticas. El uso de certificados y pasaportes de salud para adaptar las restricciones ha generado una posición basada en el acceso a las vacunas. Ya que el suministro de vacunas sigue siendo limitado, privilegiar a las personas que tienen la suerte de haber obtenido un acceso temprano es moralmente cuestionable. Incluso después de que disminuyan las limitaciones de la oferta, es probable que las tasas de vacunación entre las minorías y las poblaciones de bajos ingresos sigan siendo desproporcionadamente bajas. Debido al nacionalismo de las vacunas y a los esfuerzos insuficientes para apoyar el acceso coordinado a nivel mundial a las vacunas contra el COVID-19, es posible que casi el 25% de la población no tenga acceso a una vacuna hasta el año 2022. Esto ampliará la brecha global y creará una situación en la que las personas de países de altos ingresos puedan viajar, pero no las de países de bajos ingresos. Por lo tanto, exigir una prueba de vacunación como condición para viajar supondría una carga injusta para la mayoría de los países de ingresos bajos y medios. Aproximadamente 70 países ni siquiera han comenzado campañas de vacunación, incluida la mayoría de las naciones del África subsahariana. Además, la brecha digital entre los países desarrollados y en desarrollo va a afectar la implementación de los certificados y pasaportes debido a dificultades en el acceso a Internet, infraestructura y dispositivos informáticos. Incluso dentro de un mismo país con distribución de recursos desigual, el acceso a las tecnologías digitales necesarias para implementar estos sistemas no está garantizado. Los pasaportes de salud digital deben estar total e igualmente disponibles para todos los miembros de la sociedad, incluidas las personas más desfavorecidas. Dado que un gran número de personas no tiene teléfonos inteligentes o conexiones estables a Internet, su exclusión viola sus derechos a la igualdad. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, más conocido como COVAX, por sus siglas en inglés, es una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el COVID-19. La iniciativa está dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente forman parte de esta alianza 190 países. A pesar de los organismos de poder involucrados, este grupo tiene como objetivo vacunar solo al 20% de la población de bajos ingresos para 2022. Los países de ingresos altos podrían ayudar a paliar las desigualdades mediante la financiación y la donación de vacunas a COVAX, al mismo tiempo que fomentan la capacidad de fabricación en los países de ingresos bajos y medianos, incluida la transferencia de tecnología. Sin embargo, para agravar aún más la injusticia, los países de altos ingresos han contribuido a la escasez de suministros mediante la firma de acuerdos de compra anticipada con las empresas de vacunas. Con respecto al manejo de la información, resulta difícil pensar que la privacidad estará garantizada por completo, considerando que se accederán a los datos de vacunación y se compartirán con las autoridades reguladoras en varias jurisdicciones. Algunos actores argumentan como justificable las pérdidas de privacidad a la luz de los potenciales beneficios en términos de bienestar y salud, reactivación de la economía, libertad y retorno a la normalidad. Las personas no vacunadas representarán un riesgo de contagio a otros, lo que les impedirá volver a sus actividades normales. Exigir que las personas que rechazan la vacunación tengan alguna consecuencia por su negativa parece justo, especialmente si colectivamente tal negativa pone fuera de alcance la inmunidad colectiva. Sin embargo, hay algunos matices a considerar en este aspecto. Las vacunas COVID-19 están contraindicadas en algunas personas con problemas de salud graves y alergias. Además, como los ensayos clínicos no incluyeron mujeres embarazadas, el riesgo de la vacunación es incierto durante este periodo, por lo que puede dar lugar a dudas comprensibles en este grupo. Incluso existen casos minoritarios de individuos y grupos con objeciones religiosas o filosóficas a la vacunación. Sin duda, las medidas que se implementen deberán contemplar estos casos para evitar la privación de los derechos civiles y el acceso a los servicios de estos individuos. En relación al uso de la información por entidades privadas, los pasaportes de vacunación e inmunización podrían generar lugares de trabajo coercitivos y estigmatizantes,
agravando así las desventajas estructurales actuales. Los actores privados necesitarán estándares y límites, incluidas directivas claras que prohíban los usos de la certificación de vacunas que promuevan discriminaciones ilegales. Por último, a diferencia de los certificados de vacunación que podrían promover la vacunación, los pasaportes de inmunidad podrían incentivar a aquellos individuos que todavía no se han vacunado o infectado a buscar activamente contagiarse para sobrellevar la infección y adquirir así su estado de inmunidad con los beneficios sociales que conlleva. Para ir finalizando, les comparto unas conclusiones sobre lo presentado hasta el momento. Aunque la emisión de certificados y pasaportes de salud digitales todavía es discutible, su uso generalizado es inevitable, especialmente cuando se espera que los países vuelvan a abrir sus fronteras para reactivar sus economías y garantizar el movimiento seguro de personas. Los certificados y pasaportes pueden encontrar varios impedimentos científicos, técnicos, organizacionales y éticos. Para peor, los rebrotes de la pandemia son una realidad, por lo que es imperativo homogeneizar las soluciones digitales y estandarizar los sistemas regionales e internacionales que documentan y validan los certificados y pasaportes. Para asegurar la implementación exitosa será necesario alinear políticas globales, garantizar el compromiso de las partes interesadas, la privacidad y la seguridad. En esta línea, la OMS, a través del Consorcio de Regulaciones Sanitarias Internacionales y del Programa de Certificado de Vacunación Inteligente, deberá desarrollar normativas y políticas internacionales claras que guíen el uso de herramientas de salud digital centradas en valores éticos. La adaptación flexible es clave. El año pasado nos enseñó que las políticas pandémicas, que son razonables un mes, pueden necesitar ser reconsideradas el mes siguiente. Es probable que la política de certificación de vacunas racional y ética cambie regularmente a medida que aumenta la disponibilidad de la vacuna, se acerca la inmunidad colectiva y crece la evidencia científica de efectividad o limitaciones. Será fundamental determinar cuánto tiempo de inmunidad confieren las vacunas y qué tan eficaces son contra nuevas variantes. Si bien los méritos de los pasaportes de vacunas pueden ser innegables, su aplicación requerirá justificaciones éticas y soluciones prácticas que no discriminen a los pobres, los menos alfabetizados técnicamente y las personas de países de ingresos bajos y medianos. En este sentido, la disponibilidad de alternativas inclusivas será clave para paliar la brecha digital y las dificultades experimentadas por los grupos marginados y vulnerables. Les comparto la bibliografía utilizada para esta presentación. Aprovecho para invitarlos al estreno del próximo Ateneo el jueves 3 de junio a las 14 horas, también a través de DIS-TV. La presentadora será Delfina Inda, continuando con el ciclo de Informática en Salud a través de un análisis de vigilancia de redes sociales. Muchas gracias.